Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren bien, espero que se encuentren bendecidos. El video sobre el cual quiero hablarles hoy es sobre mi historia personal de cómo llegué a creer en Jesús y por qué debemos creer en Él. Les hago un recuento histórico. Cuando yo era niño, a mí me llevaban a la iglesia, mi papá, mi mamá siempre me llevaban a la iglesia, pero yo jamás creí ni aceptaba lo que escuchaba en la iglesia, de que Jesús era el Hijo de Dios, que Dios había enviado a su Hijo, que hacía milagros. Yo decía, esta gente está mal. O sea, en mi cabeza no cabía que Dios tuviera un hijo que hubiera podido llegar a este mundo a hacer milagros y a ser redentor del mundo. O sea, no lo concibía como tal. Pasa el tiempo, llego como a los 21, 22 años de edad aproximadamente. Una amiga cristiana me lleva a su iglesia, fuimos allá, escuchamos el sermón, se dio el servicio y al final el líder de esa iglesia cerró con un pasaje bíblico que jamás se me ha olvidado. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Entonces, eso me marcó. Yo salí, yo al ver la fe de esa gente y al escuchar ese pasaje bíblico, me dije a mí mismo, le voy a pedir a Dios, así como dice Él que clama a mí y yo te responderé, le voy a pedir, voy a clamar a Él para que Él me demuestre si realmente Jesús es su Hijo. Y así lo hice. En las noches me ponía de rodillas con mucho respeto y yo decía, Señor, si realmente, porque yo creía en Dios, lo que no creía era en el Hijo. Yo le decía, Señor, si de verdad Jesús es tu Hijo, si de verdad es el Redentor del mundo, demuéstramelo, por favor, porque yo no creo. No creo en eso. Me pareció una historia de locos, como ya lo dije antes. Bueno, duré como una semana orando. Todas las noches oraba, todas las noches le pedía a Dios. Y una amiga cristiana, la misma que me invitó a la iglesia, me regaló una Biblia. Una Biblia muy bonita, en versión Reina Valera. Me regala esa Biblia. Y una noche, estando yo donde yo vivía en un país anglosajón en ese momento, agarré la Biblia, la puse, la coloqué sobre una mesa de noche pequeña. Yo me senté en el sofá y afuera sentí que hacía como mucho frío, ya era invierno, ya estaba haciendo frío. Y salgo, abro la ventana y entró un viento muy fuerte a la casa, entró un viento muy fuerte. Y la Biblia, las páginas de la Biblia empezaron a moverse por culpa de la brisa. A moverse, hasta que quedó abierta en un sitio. En ese mismo instante yo cierro la puerta por el frío que estaba haciendo. Agarro, voy, me siento en el sofá y en ese momento siento un pensamiento tan grande, pero tan profundo, que me decía, lee la Biblia allí donde quedó abierta. Y así fue, empecé a leer. Y donde quedó abierta fue en Isaías 7, Isaías capítulo 7. Y leyendo me encontré con esto, Isaías 7:14. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En ese momento yo quedé... No comprendía, pero a la vez entendí que esa profecía solo apuntaba a una persona, a Jesús. La Virgen dará luz. Era una promesa de Dios. Y así se debía cumplir, y así se cumplió. Pero en ese momento era la primera vez que yo veía ese pasaje bíblico. Y entonces allí sentí que mi oración estaba siendo respondida, pero todavía seguía como escéptico, porque cuando uno no es creyente, uno no acepta las cosas inmediatamente. Cierro la Biblia, quedé como pensativo, yo, wow, quedé impresionado de ver que había una promesa sobre una virgen. Sin embargo, cierro la Biblia y hago algo que no se debe hacer. Abrí la Biblia al azar la volví a abrir en cualquier página. ¿Listo? No se debe leer la Biblia así,
Pero como yo era ignorante en los temas de Cristo en ese momento, así fue como lo hice. Y adivinen dónde terminé. ¿Dónde? En el segundo pasaje bíblico de la noche. Terminé en el libro de Miqueas, capítulo 5. En Miqueas 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por segunda vez, en esa misma noche, en un periodo de tiempo muy corto, nuevamente me encontraba con otra profecía mesiánica. Y qué casualidad tan grande de que esa noche, donde quiera que yo abría la Biblia, eran profecías mesiánicas, profecías que apuntaban a Jesús. En este caso era sobre su lugar de nacimiento y sobre cómo iba a ser reconocido él como tal, sus orígenes en esta tierra, la ciudad de Belén. Bueno, ahí va la segunda. Volví y cerré la Biblia. Dije, no, esto no puede ser, dije yo. ¿Cómo así? Van dos pasajes que apuntan a Jesús. Porque las profecías mesiánicas nunca las enseñan en la iglesia. Era la primera vez que yo escuchaba esas dos profecías. Y nuevamente, vuelvo y abro la Biblia. Al azar nuevamente. Y terminé en una tercera profecía mesiánica. Una tercera. En el momento no me acuerdo. Me acuerdo de estas dos. Porque eso fue hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero llegué a una tercera profecía mesiánica, con lo cual Dios me estaba demostrando, me estaba recalcando que ese realmente era su hijo y que sí había promesa de que él iba a ser enviado y de que él iba a ser el redentor por los pecados del mundo. Entonces, allí nuevamente siento que Dios respondió mi oración. Que a través de la oración que yo le hacía, gracias a Jeremías 33.3, el Señor me dijo, sí, es mi hijo. Y en el libro de Miqueas dice, desde los días de la eternidad. Y en Juan 8:58 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea, Jesús está desde el principio del mundo, el Hijo de Dios. Si tú no crees, si te parece que Jesús, el cuento de Jesús, es cosa de locos, de que Dios mandó su Hijo, de que Dios envió un cordero para la expiación de los pecados del mundo, te animo a que le pidas al Dios de Israel, no a cualquier Dios, al Dios de Israel. Pídele que te demuestre que ese es su Hijo y te acordarás de mí, que pronto serás cristiano, porque de verdad es su Hijo y de verdad vino a salvarnos, a quitar nuestra mancha, a quitar nuestros pecados.